Hola, ¿qué tal? Soy Jack. Esta grabación hoy es un poco diferente. Voy a estar caminando por el parque, ya que algunos de ustedes puede que estén en un lugar donde no hay mucho movimiento o pues tienen que estar encerrados o por algún otro motivo no pueden estar por fuera y simplemente voy a hablar un rato y les voy describiendo lo que va a suceder. Es posible que escuchen gente pasando a mi alrededor, y simplemente los voy a saludar o algo porque la gente tiende a decir hola y esto en este tiempo tan difícil, entonces pues simplemente estoy siendo amable, ¿no? En el parque. Pues nada, les describo acá, es un parque bastante grande, puedo ver bastantes montañas y también hay hélices en el fondo de estas de energía eólica, porque acá la energía verde está tomando mucha más fuerza. Entonces están activadas y se ven en el horizonte. Es una caminata de más o menos 3 millas que vienen a ser casi 5 kilómetros, 6 kilómetros. Y hay una avenida en la parte izquierda, la cual comunica dos pueblos en el centro de Escocia. Esta parte, en Escocia hay bastantes parques naturales y lo que sucede es que estos están protegidos, son áreas protegidas en la zona donde uno reside. Estos bosques y estos parques les dan pues un área verde a la gente para que pueda relajarse y caminar, y han sido supremamente beneficiosos para la gente y las familias cuando están como en esta situación que estamos viviendo ahora. Usualmente la naturaleza por acá es un poco diferente porque hay bastantes pinos, ya que el bosque es más nórdico, y en este momento hay, ¿cuánto? 16, 17 grados, pero pues está bastante nublado. Y si se escuchan coches, se escuchan carros a mi izquierda, muchos pájaros. Lo bueno de estas caminatas es que uno puede ver gente pues de todos los lugares de la ciudad donde vivo, y vienen a caminar y simplemente a pasar un buen tiempo con la familia. Y se pueden ver bastantes ardillas, también hay pequeños pajaritos como los pueden escuchar en los árboles. Y está muy bien ahora, ya que pues estamos entrando hacia el verano, entonces la primavera ya ha pasado y hay muchas flores, hay muchos frutos, y simplemente estoy pues caminando por acá. Ustedes se pueden imaginar, pueden hacer un tipo de meditación mientras estoy hablando, como si me estuvieran acompañando por este parque, como si sintieran el aire que les roza su rostro, que está tocando su pelo, y simplemente disfrutar y respirar el aire fresco que necesitamos en este momento. Usualmente también uno puede ver muchas personas con mascotas, hay diferentes, bueno, usualmente son perros, muchos niños pequeños corriendo para arriba y para abajo, lo cual es bastante gracioso. El camino que está, voy a poner unas fotos, de todas maneras las van a ver en el video del recorrido que estoy haciendo en este momento, ver más o menos cuál es el sentido de la caminata. Aquí estoy viendo diferentes personas y van cruzando por acá. Hello. Hi. Tienen 4, 6 perritos. 6 perritos allí que están caminando. Simplemente vamos caminando. Entonces les estaba contando ahí. Se puede uno relajar. Vamos hablando. Se pueden estar imaginando que están haciendo este recorrido con una persona que puede ser un familiar o ustedes solos. ¿Por qué no? Y estaba escuchando una entrevista con un hombre, el cual fue
tuvo un accidente cuando era joven, creo que a los 17, 18 años. Este accidente dejó a este hombre pues muy afectado y tiene problemas de movilidad. Entonces en la entrevista el hombre simplemente dice que él no dejó esta situación que lo afectara y que hiciera su vida pues completamente triste, sino que esta situación de hecho lo ayudó para crear mucha más confianza en sí mismo y tratar de ponerse hacia el límite. Entonces se estaba hablando precisamente del accidente, de un accidente con una central eléctrica. Entonces se electrocutó y perdió 3 de sus extremidades, lo cual pues puede ser, obviamente es algo traumático. Entonces estaba hablando de cómo él estuvo en una situación en un hospital en el cual estuvo encerrado en el pabellón pues de quemados, y es un lugar es bastante estéril, es muy cerrado porque obviamente hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes y pues hay un alto riesgo de que los pacientes fallezcan. Sin embargo, una amiga de él tuvo la gran fortuna o la gran idea de traerle un copo de nieve que había, ya que era invierno. Y el hombre había estado allí ya por semanas y mucho tiempo. Entonces, este copo de nieve que trajo desde afuera, puso en contacto a este hombre con la parte exterior, la cual hace mucho tiempo no escuchaba, no estaba pendiente. Y pues más o menos esto me dio la idea de compartir, aunque sea esta caminata con ustedes. La pueden tomar como quieran. Si les gusta esto, si les parece relajado, está bien. Podemos usar la imaginación y el sonido de las cosas que están pasando alrededor para transportarnos simplemente. No importa la situación. Desde que estemos bien en nuestro pensamiento y seamos positivos acerca de las cosas que vienen a futuro, está bien. Y si no estamos pendientes de las cosas que vienen a futuro, ¿qué tal si pensamos en el presente en este momento? Eso nos ayuda bastante de pronto a relajar nuestra ansiedad, de pronto a estar más conscientes de las pocas cosas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo qué es lo que necesitamos esencialmente para ser felices. Si serán las posesiones, será estar con la familia, será tener tiempo libre, simplemente será estar calmado y estar sin estrés. Entonces son buenas preguntas. No importa la situación que tengamos cada uno, sino simplemente el estado mental en el que estemos. Y definitivamente estas caminatas ayudan. También el entrevistado hablaba de el poder que uno tiene cuando uno practica simplemente mirar a las estrellas o mirar al cielo. Yo había personalmente escuchado de estas prácticas antes. Había escuchado acerca de mirar las nubes para creatividad. Lo de mirar las estrellas, aparte de ser poético, no lo había visto de la misma forma. Hello. Sin embargo, sí, él decía que el poder de mirar a las estrellas, la ventaja que tiene esto es que uno entiende más o menos la relación y el tamaño entre las cosas que son infinitas o de un tamaño muchísimo más grande que uno se puede imaginar, a diferencia
de pues, nuestro tamaño relacionado con la Tierra. Y simplemente si uno se pone a pensar en que está viendo estrellas las cuales están a millones y millones de años luz y las cuales simplemente nos están alcanzando en este momento pero ya dejaron de existir, se puede ver el tipo de magnitud que opera en el universo. Y esto ayuda de una u otra forma a darnos cuenta de a veces las excusas que hacemos o las cosas que ponemos en las ideas que nos damos, que nos limitan nuestro pensamiento. Y vale la pena un poco reflexionar sobre eso. Esto tiende a pasar más que todo cuando tenemos más de 30 a 35 años, que usualmente pensamos que nos volvemos nuestras ideas y eso puede ser un poco limitante para el desarrollo personal. Entonces ese ejemplo de mirar las estrellas nos ayuda a vernos en un otro tipo de escala y compararnos y mirar que de pronto nuestros problemas sí son reales, pero que la verdad a veces nos llenan de excusas muchas veces. La otra práctica que era de mirar simplemente las nubes, esa práctica es común para gente que es creativa, ya que tiene la influencia del color azul, las nubes, y eso lo que hace es que activa la creatividad en las personas. Entonces cuando uno está un poco estancado, que no sabe qué hacer, le falta imaginación o se quiere relajar, podemos tratar de mirar las nubes. Si tienen la fortuna de tener una ventana, simplemente mírenlas pasar y eso nos va a ayudar un poco a relajarnos y darnos un poco más de luz y tratar de mirar cómo nos influencia positivamente la naturaleza. Aquí hay un gatito. Estoy viendo un gatito. El cual está corriendo. Is that your cat? Hi, is that your cat? Really funny with the thing. It looks very cute. Entonces, sí, esta fue una pequeña... Hello. Esta fue una pequeña caminata, la cual espero les haya ayudado de una u otra forma, de pronto a relajarse por el día de hoy. Y si ustedes creen que esto es una buena idea o les gustaría escuchar más de esto o hablar de algunos temas, díganme. Envíenme un correo, contáctenme por la cadena de YouTube, déjenme un mensaje y trataré de responderles lo antes posible.